Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Nuestro próximo invitado, Mávila, que es el parlamentario andino y secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Muy buenos días, señor Galarreta. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Fernando, Mávila, ¿cómo están? Muy buenos días por allá. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, finalmente la mesa o la lista que ustedes han integrado obtuvo los 77 votos. Hoy son los integrantes de la nueva mesa directiva. El señor Hernando Guerra García es el primer vicepresidente. La pregunta con la que abriríamos la entrevista es ¿por qué la elección de una persona como Alejandro Soto para la presidencia? Alianza para el Progreso es la segunda vez, digamos, luego de Lady Camones que ocuparía este cargo, aun cuando, digamos, la presidencia de la señora Camones haya sido tan breve, pero estamos hablando de una persona con 53 carpetas fiscales abiertas en la Fiscalía por delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros. ¿Era el candidato ideal? Bueno, muchas gracias por la llamada, por la inquietud. Voy a empezar primero, Fernando y Mávila, para tus radioyentes o televidentes también. A ver, creo que aquí hay varios grupos de personas que tienen diferentes inquietudes. La primera son aquellas personas que definitivamente desconocen, y la gran mayoría, seguro el pueblo peruano, desconoce cómo funciona el Parlamento, cómo es la dinámica parlamentaria, cómo es la política, y obviamente hay que darle las explicaciones, y creo que varios de nuestros congresistas los he visto, yo no estoy en el Perú, pero los he visto por redes que han salido a explicar. El segundo grupo, Mávila, es un grupo de gente que con poca autoridad moral, ¿no es cierto?, viene a criticar la composición de la mesa, y me refiero a poca autoridad moral, y me refiero obviamente a Mendoza, a Verónica Mendoza, a la gente que está en la izquierda caviar, y toda esta gente que no solamente apoyó a un candidato a una tercera vicepresidencia o segundo primera, apoyó al candidato del señor Cerrón a la presidencia del Perú sin importarle nada de lo que hoy día habla. O sea, es increíble la calidad moral de esta gente. Hay algunas periodistas que escucharon a un momento, pero la mayoría son estos políticos que han gobernado desde el año 2001 hasta la fecha, le han robado al Perú y simplemente no les importó nada de poner a un presidente aliado del señor Cerrón. Ahí no existía ningún problema, obviamente. Y no lo hacen santo a usted, señor Galarreta. Sí. Ya sabemos lo que piensa usted de ello. Conteste la pregunta de Mávila Huerta, por favor. No, llego ahí. A ese segundo grupo no vale la pena ni responderle. Entonces, porque no tiene autoridad moral. El tercer grupo, evidentemente, también está, ya aquellos que quieren aprovechar y cuestionar algo que se da en todas partes del mundo. Aquí en España, por ejemplo, el presidente de los diputados es del PSOE, el primer vicepresidente del PSOE, el segundo del PPP, el tercero es de Podemos, de ese grupo radical prochavista, el cuarto de Vox, a lo que le llaman la derecha radical, y nadie se escandaliza porque en la política y en el Congreso tienes que tratar de conseguir algunos Señor consensos. Galarreta, precisamente por eso la pregunta era muy clara, era ¿por qué elegir a Alejandro Soto con 53 carpetas fiscales? No, es así de simple. Lo de las 56 carpetas fiscales lo sacó algún medio, el señor Soto entiendo que él ha dicho que no es así, y en todo caso, yo no lo voy a defender como el señor Montoya, que defendió a los niños. Me ha sorprendido, pero bueno, es su derecho, ¿no? Él ha dicho que primero que lo juzguen. Bueno, el señor Soto es el candidato del Grupo de Alianza para el Progreso y él ha señalado que no tiene ninguna denuncia. En todo caso, si existe alguna denuncia al respecto, eso se tendrá que ver en la justicia. Pero aquí lo importante es que nosotros como grupo político hemos conversado con diferentes grupos políticos. Yo he participado, creo que esta es la octava mesa que he participado en conformarla. Esta es probablemente las mesas más difíciles por la falta de experiencia que hay. Y entonces, claro, algunos, este sector que aprovecha, sabiendo que así funciona el Parlamento, aprovechan querer sacar tal vez, digamos, puntos a favor y ganar, chancando el fujimorismo, que es la clásica, ¿no? Porque por si acaso ha tenido 77 votos el señor Cerrón, nosotros tenemos 22, y 77 votos ha sido más votado que el Mari Carmen Alba, a quien le mando saludos, el general Williams, gran amigo además, y de la propia Lady Camones. Entonces, lo que dice esta votación es que no se equivocó quienes se han conversado, quienes se han reunido en buscar
un bloque que dirija la mesa, como lo dirige en todo el mundo civilizado, en toda la democracia madura, y no hay escándalo, de composición de diferentes lados. No se equivocaron en la suma y resta, no se equivocaron en la aritmética, en efecto, ahí le podemos dar la razón. Obtuvieron una votación que ni siquiera ustedes esperaban, seguramente, pero la pregunta es muy concreta. ¿Están? Sí, la esperábamos. A ver, bueno, más de lo que esperaban en cualquier caso. 2 votos, probablemente 3 más, sí, bueno, pero eso... Por eso, no estamos hablando de la aritmética pura, es decir, del cálculo que parece haber sido el atinado para obtener esa votación. Lo que estamos hablando es de la idoneidad de la persona que presidirá el Congreso. Hasta donde tenemos entendido, el bloque democrático, por el turno que se había establecido, tenía que asumir o Fuerza Popular o Renovación la cabeza de la lista. Perfecto. Lo que no entendemos es por qué Alianza para el Progreso y por qué alguien con tantos cuestionamientos como el señor Soto. Bueno, el cuestionamiento ya te comenté, tendrá que ver. Él ha dicho que no tiene, ha presentado un documento que no tiene ni siquiera requisitoria ni nada por el estilo, que no tiene, pero eso lo tendrán que ver. Pero vuelvo al tema. Alguien que promovió la ley contra los medios de comunicación, por ejemplo, la denominada ley Mordaza. Bueno, es nosotros nos opusimos, ¿no? Claro, pero si me dejas hablar, si me dejas hablar, perfecto, porque yo sé que tú tienes tu posición y es tu derecho, pero a ver, vamos por partes. El señor Soto, como Perú Libre, tiene posiciones diferentes a las que tenemos nosotros. El señor Soto ha sido el provinciano más votado y es la mesa más votada. Entonces, no solo es un cálculo político, ese es un error para algunos que creen eso. Definitivamente nos hubiese gustado una mesa tal vez compuesta por más personas. Pero tú has dicho algo que denota, y no es por ti, ojo, con todo cariño, o sea, no es por ti, pero lo repiten todos porque alguien dice una verdad falsa y la repiten. Le tocaba Renovación, falso. Renovación no le tocaba y no le toca todavía porque Renovación no participó en la primera mesa. El señor Montoya se fue solo a una candidatura. El segundo año, Renovación se fue a otra candidatura con el señor Echaíz. ¿De qué bloque hablamos? ¿De qué bloque democrático habla el señor Montoya? Debe ser un gran militar, pero pésimo político, realmente. Señor Galarreta, la verdad, con esa frase por ahora, por favor. Tenemos que ir a una pausa. Yo le ruego que nos espere unos instantes. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted en su calidad de secretario general del partido Fuerza Popular. Vamos a la pausa, Mavi. Hacemos la pausa y regresamos. Son las 8:53 de la mañana. Nos encontramos a esta hora conversando con el señor Luis Galarreta, parlamentario andino, secretario general de Fuerza Popular. Señor Galarreta, muy buenos días nuevamente. Le habíamos preguntado sobre la elección del congresista Soto para encabezar esta lista. Un congresista que tiene varios cuestionamientos y hablábamos, por ejemplo, de la cantidad de carpetas fiscales acumuladas. Usted decía que no tenía conocimiento y que en todo caso le cree al señor Soto cuando dice que no hay nada. Pero también le preguntábamos sobre su postura con relación, por ejemplo, a la denominada ley Mordaza, que es otro cuestionamiento que se le hizo en su momento al señor Soto, o cuando dijo que él también sufría el impacto de la situación económica porque el sueldo de congresista era muy poco en comparación, por ejemplo, con el sueldo de los ministros. Es decir, ese fue el candidato que ustedes han apoyado para hacerse hoy de la presidencia del Congreso. Sí, y no voy a decir que no lo hemos apoyado porque nosotros somos un partido de verdad. Yo creo que en el Congreso hay partidos y hay grupos que son anécdotas y serán anécdotas en la historia, seguro, ¿no? Pero más allá de eso, vuelvo a repetir, yo no he visto esas denuncias y si el señor tendrá que responder, tendrá que responder. Lo que nosotros hemos hecho durante estos 2 años, y ahora vamos al tercer año, es justamente buscar coalición que permita frenar, primero, la posibilidad de una asamblea constituyente. Y ahí salen a decir, uy, juró por la asamblea, por favor, Omar Chejade juró por la constitución del 79 y no pasa nada. Es decir, nos estamos dedicando a anécdotas y a no lo profundo. Que Fuerza Popular, que Alianza por el Progreso, que Avanza País, 3 partidos de centro derecha, si quieren llamarlos, que hay, bueno, yo soy de derecha, ¿no? Pero hay algunos que se consideran de centro derecha, partidos de centro derecha a derecha, hayan podido llegar a un acuerdo, a convencer con la gente de un partido de izquierda para justamente tomar la dirección del Parlamento como funciona en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, aquí en España, y tienen mayoría para poner toda la lista de ellos, pero no lo hacen, vienen hasta Vox, viene Podemos, pero entonces esa madurez, en lugar de saludarla, algunos quieren sacar provecho para cuestionar al fujimorismo, porque no viven del fujimorismo como la República, que saca su titular. La madurez no permitía conseguir un candidato, digamos, menos cuestionado, o de pronto que Fuerza Popular se lanzara finalmente al ruedo y encabezara la lista. ¿Por qué no lo hicieron? Nosotros hemos sacrificado, Mabel, y gracias por la pregunta, por segunda vez la posibilidad
tercera, porque nosotros en la primera mesa no fuimos para que vayan todos, y algunos hablan de traición cuando se fueron por su lista propia, con su barco solo, postular a la presidencia, ¿no? Y finalmente el barco quedó varado porque no llegó a la presidencia. Entonces nosotros hemos sacrificado la presidencia a pesar de que somos la primera fuerza. ¿Por qué? Porque entendemos que debemos buscar consensos. Entonces, yo no sé de dónde saca el señor Montoya que son 64 congresistas de derecha, no sé qué calculadora, o si pasó a matemáticas. Ojalá fueran 64 congresistas de derecha, estaríamos felices en el Perú, para mí, ¿no? Pero no sé dónde saca él. Y cuando dice, pero él votó de esta manera, entonces solamente la verdadera oposición, bueno, somos 42. Los que no tengan problemas, bueno, los que no tengan problemas, desgraciadamente con ellos algunas veces han logrado frenar la Asamblea Constituyente. Yo creo que hay que entender que ese es el Parlamento que nos ha puesto la población, la señora Verónica Mendoza, todos los que apostaban por Castillo y Cerrón, ahí están, pues los periodistas varios, ahí están, los antifujimoristas. Ese es el gobierno y ese es el Parlamento. Lo que hay que hacer maduramente es con eso, que puede ser, como se dice, barro, construir algo lo mínimamente positivo. Y creo que si los partidos serios se llegan a poner de acuerdo, pueden estar dirigiendo una mesa, por supuesto. Perú Libre seguirá con su asamblea y nosotros seguiremos en contra y tendremos los votos para archivarlo nuevamente como lo hemos hecho. Nosotros no vamos a nunca dejar de lado nuestros principios de defender la democracia, la libertad, una economía buena, pero hay una agenda, hay que trabajar en agricultura, en las pymes, hay que trabajar en fortalecer los partidos, y creo que esa es una agenda que entiendo los señores congresistas de este grupo, incluidos Somos Perú, y ojalá otros se sumen, y yo creo que Renovación se puede sumar. Yo creo que si cambian no me quiero meter, pero deberían tener un vocero más dialogante, un vocero que no diga, si no somos nosotros nadie va. No, pues, tenemos que conversar con todos, porque si nosotros creemos que alguien puede ser presidente, tenemos que conversarlo con los demás grupos. Nosotros no ¿Cuál considera, señor Galarreta, cuál considera ser el aporte del señor Valdemar Cerrón como vicepresidente en la mesa directiva para construir una agenda parlamentaria que busque recuperar el desarrollo y crecimiento del país, por ejemplo? ¿Por dónde ve el aporte del señor Cerrón? El aporte de Cerrón, por lo que me han dicho el señor Valdemar, que conversa mucho con la gente, creo que es muy dialogante, por lo menos va a ser mejor que el de Mirta Vázquez a la presidencia, que fue una desgracia en el Congreso. Así que yo creo que él hará sus aportes, pero obviamente esos aportes, si no están de acuerdo, o sea, la mesa directiva, por amor de Dios, todo el mundo lo sabe, no es un matrimonio. Claro, algunos lo quieren vender como matrimonio porque quieren ganar pues puntos a favor del fujimorismo, y así no lo van a hacer. Pero yo terminaba diciéndote, este acuerdo lo que busca básicamente es obviamente una agenda mínima, pero no elimine nada la diferencia. ¿Usted cree que los republicanos y los demócratas piensan igual o Podemos? No, pero por eso siguiendo su línea de pensamiento, le preguntaba yo, ¿cuál es esa agenda en común entonces? Díganos cuáles son los puntos de esa agenda en común. Yo entiendo, porque no he estado en Lima esos días, yo ya tuve que salir casi al final, pero entiendo que hay, además de fortalecimiento de partidos, que está el tema de agricultura, además hay que fiscalizar el gobierno, porque para mí este gobierno todavía le falta mucho por sin generar instabilidad. El señor Alejandro Soto es de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso tiene hoy la presidencia del Congreso y un ministerio, cuestionado también, el Ministerio de Salud. ¿Va a ser APP realmente la garantía de una fiscalización o de del ejercicio del control político contra el Ejecutivo? APP tendrá que responder por APP. Es un partido al que yo le tengo mucho respeto y además simpatía, porque con APP y con Avanza y con otros grupos más pequeños, Somos Perú incluso, hemos logrado conseguir un banco central, hemos logrado elegir un tribunal constitucional que no se eligió hace muchos años, otra cosa que a algunos no les guste, pero se ha elegido. Entonces yo creo que APP tendrá que ver lo que corresponde a ellos. Lo que corresponde a nosotros, vamos a defender lo que siempre hemos defendido, pero simplemente deberíamos mirar más bien un avance de una posibilidad y decir, mira, si han logrado convencer en esto, tal vez logren convencer en alguna reforma política que es necesario para el Perú. Así que el tiempo corre, señor Galarreta, y respecto de las cosas que han defendido, ustedes defendieron que hubo un fraude en las elecciones y que Perú Libre fue ilegítimamente elegido a través de su candidato Pedro Castillo. ¿Cómo contesta usted a quienes dicen que ustedes negaban que hayan ganado las elecciones los de Perú Libre y están metiendo a uno de Perú Libre, a una personalidad eminente, a la mesa directiva del Parlamento? Señor, a ver, Fernando, tuvimos una gran guerra hace muchos años y por eso no vamos a volver a hablar con nuestros hermanos de Chile. A ver, nosotros discutimos con Perú Libre. Para mí, ese tema, y lo hemos
dicho, nosotros, eso es un tema que ya pasó, para mí está claro que hubo un fraude, pero yo le preguntaría más al Jurado Nacional de Elecciones a ver por qué no transparentó. Pero si nos vamos a quedar en eso, ¿y qué hacemos? ¿No hacemos mesa? ¿Le regalamos la mesa a toda la izquierda? Porque el señor Montoya dice, hemos logrado lo que podíamos lograr. No, pues señor, creo que usted no entiende. En el medio hay grupos que quieren o vienen con alguna, digamos, un grupo más centro-derecha, o se van para la izquierda y pierde la mesa. Entonces, va a depender de cómo lo quieras ver, Fernando. Hay gente que nos han llamado hasta felicitar, porque dice que ustedes han logrado dividir a la izquierda, Perú libre, pero se ha terminado en el mínimo de expresión. Bueno, ellos lo verán así. Nosotros lo que hemos hecho es un esfuerzo maduro de evitar que solo un sector, en este caso toda la izquierda, incluidos los niños, tomen la mesa, salvo que eso quería el señor Montoya, y recién nos estamos enterando, yo no sabía que era eso. Señor, siempre presentan una lista aparte, ¿no? Hemos comprendido su punto de vista. Muchas gracias por la comunicación desde España. Espero que pase felices fiestas patrias allá y que cuando vuelva nos visite presencialmente para contarnos las experiencias en España, cuya situación política ha sido mencionada usted también por usted. Muchas gracias y muy buenos días, señor. Gracias, muy buenos días. Gracias, feliz 28. Gracias, feliz muy 28 también. 9:01, nos vamos a la pausa con los titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.